Salmo 56, verso 3 dice: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Okay? Mírenle la cara al que está a su lado y dígale: ¿te asustan tus pruebas? ¿Te asustan tus procesos? Amén. Si usted dice que sí, o sea, déjeme decirle que usted tiene el nivel de arcángel, de querubín. Si usted dice que no le asustan, ¿ok? Porque yo creo que a todos los que estamos aquí de alguna forma, pues nos da temor en algún momento de nuestro proceso, de nuestra fe, enfrentar circunstancias para las cuales no estamos preparados, ¿cierto? ¿Sabe? Ninguno de nosotros, cuando nos compartieron el Evangelio, nos dieron un tratado o un manual acerca de cómo superar las crisis y cómo enfrentar los procesos, y no nos hablaron de desiertos ni de cosas que nos iban a ocurrir. Nos presentaron al Señor y nos plantearon una vida de abundancia y de prosperidad. Pero en ese crecimiento, Dios permite que de alguna forma tú puedas experimentar no un desierto, ¿cierto? Porque solamente vemos la cara que nos toca transitar de esa etapa difícil, pero no vemos la otra cara que tiene que ver con el crecimiento y con la fortaleza que Dios quiere colocar en nuestra vida. Amén. Por eso hoy he titulado Determinados a creer en medio del temor. ¿Ok? Determinados a creer. Y de alguna forma el domingo la pastora dio una definición distinta a lo que es ser determinado, y es ser una persona que tiene algo que no tienen los otros. Las personas determinadas en la Biblia, pues podemos resumirlo en lo que aparece tal vez en el libro de Hebreos, cuando habla de aquellos hombres que conquistaron reinos, de aquellas personas que Dios usó, que ungió y que les dio una asignación para alcanzar cosas en el Antiguo Testamento. Y podemos notar que fueron personas determinadas, porque ninguno de ellos se vendió de la mejor manera cuando Dios les hizo su llamado. Recuerdan que todos se negaron. Algunos dijeron: yo no soy profeta, otros: no sé hablar, yo soy inferior, yo no soy el mejor, y todos trataron como que de eludir el llamado y el propósito que Dios tenía con sus vidas. Amén. Entonces, de alguna forma, el miedo sale a relucir aún en personas que son determinadas. ¿Ok? Ahí quiero tocar tu identidad para que entiendas que el hecho de que tú quieras ser determinado en muchas áreas de tu vida y tengas temor, no significa que has dejado de ser una persona determinada, no significa que has dejado de creer, no significa que de alguna forma Dios va a castigar tu fe porque en algún momento el miedo llegó a tu vida. Por eso traigo la palabra de uno de los hombres más valientes de la Biblia, que dijo: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. A mí siempre me ha gustado esta palabra que recitó David, porque realmente muestra su naturaleza, no muestra su grandeza, muestra su naturaleza, sus victorias, sus batallas, los gigantes que derribó, muestran su grandeza. Amén. Muestran la manera como fue usado por Dios para conquistar reinos y para defender a Israel. Pero el miedo muestra su naturaleza. Y nosotros no solamente estamos hechos de conquistas, de triunfo y de cosas buenas que testificar de parte de Dios. ¿Sabe? En el día a día el miedo puede aparecer en nuestra vida. Miedo a alcanzar cosas, miedo a una nueva etapa como el matrimonio, ¿cierto, Carlos? Una nueva etapa como el emprender un negocio propio, el ya no ser empleado, sino ser un empresario, el comenzar a dejar de ser una oveja, un discípulo, y definitivamente obedecer el llamado de Dios, ¿sabes? Y todos los que están ahí bíblicamente tuvieron esos desafíos y tuvieron temores. No era fácil reemplazar a un Moisés. Cuando Josué fue encargado, Dios pudo leer su corazón. Josué no le dijo a Dios: Señor, es que tengo miedo, es que tengo temor. No, Dios pudo leer lo que había en su corazón y le dijo: no temas, solamente esfuérzate y sé
valiente. Fue una frase repetitiva que salió de Dios hacia el corazón de Josué. ¿Sabe por qué? José nos habla de su grandeza, que conquistó la tierra prometida, pero su naturaleza me habla de que en su corazón había temor. Y Dios sabe de lo que somos capaces, amén, pero Dios también sabe de aquellas cosas que interiormente usted y yo tenemos que batallar y tenemos que lidiar y tenemos que vencer, amén. Entonces David nos muestra su naturaleza, amén. Yo siempre he hablado de la grandeza de David, de las conquistas, amén. Hemos hecho series de los valientes de David, hemos hecho series del liderazgo de David, hemos hecho series de los gigantes que derrotó David, pero no hemos hablado de la naturaleza, amén. Y un conquistador y una persona que está dispuesta a ser determinada para alcanzar grandes cosas, también pasa por desiertos, también pasa por pruebas, también pasa por crisis, también vive procesos. Hay momentos en donde tú no sabes realmente cómo codificar los propósitos de Dios porque no los entiendes, amén. Porque tú trabajas para que las cosas resulten, tú trabajas para que Dios respalde tu actuar, para que Dios respalde tu fe. Pero cuando eso no sucede, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tus pensamientos? Amén. Entonces, determinados a creer en medio del temor significa que debemos seguir el mismo rumbo, ¿ok? Cuando te confronto la determinación con situaciones con las cuales tú tienes que lidiar en tus pensamientos y en tu corazón, te estoy hablando de que tienes que seguir el mismo rumbo aunque te quieras vencer. Tienes que seguir el mismo rumbo aunque no entiendas el porqué de las cosas. Tienes que seguir el mismo rumbo aunque estés sembrando y no recojas nada. Amén. Aunque estés haciendo las cosas para agradar a Dios, pero parece que Dios no se estuviese dando cuenta de tu esfuerzo y de lo que tú haces para que el propósito que Él tiene en tu vida avance en ti. Amén. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el objeto de tu confianza? Si el miedo ha venido a tocar tu puerta. Amén. Y cuando hablo del objeto de tu confianza, hablo en qué estás enfocado. Cuando el temor llega y te visita, cuando el temor llega y instala pensamientos erróneos, pensamientos de desconfianza, de duda, de incertidumbre acerca de lo que le has pedido a Dios, o de lo que definitivamente como que Dios se olvidó de tu oración o de lo que estabas pidiéndole a Él. Amén. ¿Sabes? Porque no era fácil el contexto de David, era un contexto de persecución, no era un contexto de reinado. Amén. David estaba perseverando por lo que Dios había colocado en su corazón. No era fácil escuchar que Dios lo escogió y lo sacó de un trabajo tal vez deshonroso como era criar las ovejas, y Dios lo puso para grandes cosas. Lo cogió y armó un diseño, o sea, y le dijo delante de todos sus hermanos, el profeta Samuel, es que el que tiene el factor X no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, lo tiene este jovencito, el mugroso, el sucio, el flaquito, el que nadie da un peso por él. Y después de todo eso, tú esperas que Dios te respalde completamente, tal vez no en todo, pero entendiendo que vas a vivir crisis, que no es fácil salir de la nada e impactar un mundo allá afuera y ya eres rey de una nación, porque Dios así lo dijo. O sea, pretender que las cosas cambien en nuestra vida de un día para otro es difícil de que se dé. Amén. Pero en ese camino vamos a encontrar dificultades y vamos a encontrar tropiezos que nos van a generar temor en nuestro corazón. Amén. Y David nunca pensó tal vez que las personas a las que él le iba a servir le iban a dar la espalda. Personas en las cuales él sembró, en las cuales él sirvió, ayudó, libertó, personas a las cuales utilizaron la imagen de David para ser libres en el caso de Saúl, personas que de alguna forma estuvieron ahí y le dieron crédito a David por sus victorias por encima
del rey. En ese momento tal vez los mismos compañeros de guardia lo estaban persiguiendo porque Saúl tenía en su corazón envidia, ¿sabe? Y de ahí surge tal vez esta frase célebre: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Van a haber días en donde vas a tener todo el valor, donde vas a tener toda la fe, donde tal vez Dios te responda en cada una de las oraciones que tú le has hecho, en donde la gente te abra la puerta, en donde sientas la lealtad y sientas la fidelidad de todo aquel que Dios, con el cual Dios ha rodeado tu vida, en donde las puertas se te abran, en donde los milagros ocurren. Pero también la Biblia nos enseña que va a haber un día en donde voy a tener tal vez no la misma confianza con la cual pues caminé en muchas partes y en mucho tiempo de mi proceso. Amén. Y ese día puede llegar, y ese día o esa temporada tú y yo la vamos a tener que vivir en algún momento, ¿sabes? Y no quiero ser profeta y anunciar cosas difíciles, porque es la realidad, amén. Y está escrito para que nosotros supiéramos que Josué tuvo temor. Está escrito para que usted y yo sepamos que Moisés tuvo temor de asumir el desafío de Dios. Está escrito y está registrado en la Biblia para que usted y yo podamos entender que Gedeón en un principio no se creía tan bueno como Dios sí pensaba que lo era, amén. Y ese día, pues nos toca vivirlo a cada uno de nosotros, amén. Días donde vas a tener miedo por una economía, días donde vas a tener miedo porque las cosas se han terminado en tu matrimonio, días en los cuales tu economía va a ser tocada por el enemigo, por las deudas, por la ruina tal vez, días en las cuales las puertas se te van a cerrar y vas a tener temor en tu corazón porque no sabes cómo se van a abrir nuevamente para tu día, amén. ¿Sabe? El objeto de la confianza de David era Dios por encima de todo, amén. David no puso su confianza en Saúl cuando fue a tocar el arpa y fue libre de los demonios que tenía el rey en ese momento. David no tenía la confianza en la guardia que lo respaldaba. David no tenía la confianza en la gente que lo alabó, que glorificó el nombre de David, que lo gritó mucho más que el rey cuando regresaban de cada jornada de batalla. David no tenía su confianza, David confiaba en Dios, porque los mismos que le gritaron, mató a miles y Saúl mató a 10,000 y Saúl mató a miles, fueron los mismos que lo querían matar cuando Saúl lo persiguió. Amén. Entonces, vamos a vivir días difíciles, amén. Y nuestro objeto de fe, nuestro objetivo, nuestro enfoque no puede cambiar de rumbo cuando ese día llegue, amén. David dijo: en ti. Esa frase, esas palabras tan cortas me hablan de dónde estaba depositada la confianza. Ese era el objeto de la confianza de David. Era el mismo Dios, amén. Nada quitaba su mirada de lo que Dios podía hacer en la vida de él, amén. Esto me habla de que David conocía, escúchame bien, David sabía identificar quién era Goliat. David identificó qué había en el corazón del rey Saúl. David sabía identificar quién era leal y quién era desleal, amén. Sabía identificar que su familia realmente nunca lo tuvo en cuenta y su padre nunca lo valoró. Pero ¿sabes lo que David también sabía? Que Dios era el único objeto de su confianza, amén. Sus victorias, escúchame bien, sus luchas y sus batallas iban a ser, escúchame bien, redimidas solamente porque tenía su mirada puesta en el Señor, amén. ¿Sabes? Esto me habla del conocimiento que tú debes de tener de tu Dios en tus peores momentos. No hablo de los momentos difíciles, no hablo de que las cosas, ay, me siento mal, no hablo de que tocaste una puerta y no te la abrieron, no hablo de que entregaste una hoja de vida y te la rechazaron. Te hablo cuando el día es el más difícil de tu proceso, amén. ¿Sabes? No puedes olvidar al Dios que conociste, amén, cuando las cosas estaban bien. ¿Sabes? Porque una cosa es ver el escenario desde la cima de la montaña y otra cosa es ver el escenario desde abajo, amén. Porque tú no sabes en qué momento descendiste de arriba a abajo. No sabes en qué momento
Escúchame bien, tenías un trabajo y ya no lo tienes. No sabes en qué momento tu matrimonio, sabes que era un ejemplo y un testimonio en medio de tu familia, ya hoy es un desastre. Amén. ¿Sabes? Y uno no sabe en qué momento van a pasar las cosas. Por eso el objeto de nuestro conocimiento debe ser Dios. Y David la tenía clara. Amén. En ti, Señor. En ti. Él sabía que no dependía de Samuel. Él sabía que no dependía del rey. Él sabía que no dependía de nadie, sino de el Señor. Amén. Y él dijo, Señor, yo en ti confío. No solamente era el conocimiento que tenía de su Dios, sino la confianza que él tenía. Porque usted y yo podemos conocer a Dios. Yo te puedo predicar a Dios. Amén. Miércoles, domingo, viernes, me canso de predicar a Dios. ¿Cierto? Pero una cosa es predicar a Dios y otra cosa es que tú conozcas a Dios. ¿Me dice amén? O sea, los escribas, los fariseos, ¿okay? Todas esas sectas que habitaban, que rodeaban cuando Jesús salía a predicar en sus grandes campañas y que iban solamente conocían las profecías, amén, conocían la palabra, pero no entendían el evangelio de poder que predicaba Jesús, amén. ¿Sabe? Cuando Jesús fue invitado a la sinagoga, porque era costumbre invitar a alguien para que predicara, y Jesús fue a predicar ese día. ¿Sabe qué decían? Y se asombraban porque nunca habían escuchado algo como lo que salía de los labios del Señor. Amén. Escúcheme, no sé cómo caí por allá en el evangelio, pero lo que quiero decirte, hermano, es que cuando tú conoces a Dios, tú sabes que lo que Dios ha escrito en su palabra tiene que ser el objeto de tu fe. Amén. Si la palabra, si lo que vives, escúchame bien, no se alinea con la palabra, todavía Dios no ha terminado contigo. Amén. Me dice amén. Si lo que ves es ruina y escasez, pues Dios no ha terminado contigo, porque la Biblia me enseña que Dios es un Dios que prospera. Me dice amén. ¿Sabes? Si lo que ves son malas noticias, pues Dios no ha terminado contigo, porque todo lo que Él predica y todo lo que resumen los evangelios son buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros. ¿Me dice amén? ¿Sabes? Si aún estás caído, si aún te sientes derrotado, ¿sabes? Dios no ha terminado contigo. Amén. Porque Dios es un Dios que restaura, Dios es un Dios que restituye, Dios es un Dios que levanta. Amén. Y esta es la confianza que debemos tener en Él. David dijo, en ti confío, Señor. Estoy en aprietos, pero en ti confío. Es el rey, pero tú eres el rey de reyes y señor de señores. Tú me vas a librar de la mano de Saúl. Amén. Ahora, él dijo, Señor, mi confianza está solamente en ti. ¿Sabes? Hay una versión que dice, el día en que tengo terror, más mi confianza se fortalece. Amén. ¿Sabe? La manera como reaccionó David ante el temor fue inmediato. ¿Sabe? A veces duramos meses, semanas en procesar el temor. Yo nunca he dicho que no va a haber temor en la vida de nosotros. Amén. La fe no anula el temor. La fe vence el temor. Amén. ¿Sí me hago entender? Jesús tuvo miedo cuando oró en los olivos. Él tuvo un temor. Dice que había un sentido de estrés en el Señor por lo que estaba pasando, por lo que estaba viviendo. Creo que es el evangelio de Lucas que describe, por ser Lucas de pronto muy quirúrgico en la manera de analizar las cosas y el estado de salud que en ese momento estaba Jesús sufriendo por el estrés de que iba a ser entregado. Amén. ¿Sabe? Pero el Señor tuvo determinación para cambiar ese temor y lo procesó en instantes. Amén. Creo que de un verso a otro él dijo, pero Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Esa es la manera de vencer el temor.
O sea, que no se haga la voluntad de las circunstancias, que no actúes de acuerdo a los pensamientos que el enemigo ha traído a tu corazón. Amén. Que no te condiciones y no te hagas esclavo de las emociones que en ese momento el temor pueda alojar dentro de ti. Amén. David fue una persona determinada y reaccionó de manera inmediata ante lo que estaba sintiendo en ese momento. O sea, no se le desapareció su grandeza, no se le desapareció la fama que tenía de vencer a los gigantes, a los enemigos y derrotar a todo aquel que se le atravesara en ese momento. Amén. No dejó de ser una persona determinada, no dejó de ser creyente, no dejó de pastorear, no dejó de liderar, no dejó de consolidar, no dejó de enseñar. Amén. Sencillamente tuvo un día malo, como usted y yo lo podemos tener. Tuvo una temporada mala, tuvo un día en donde tal vez quitó su mirada de lo que Dios pudo hacer o podía hacer en ese momento y dijo: tengo temor, Dios. Pero el día en que yo tengo temor es el día en que en ti yo voy a confiar. Amén. ¿Sabe? Usted tiene el tiempo de confianza. No es cuando nuestra fe está sincronizada con las buenas noticias. El tiempo de confianza es cuando la duda aparece. El tiempo de demostrar tu confianza es cuando las puertas no se te abren. El tiempo de demostrar tu confianza, David lo dijo: el día en que temo, en ti confío. ¿Cuándo es el tiempo de demostrar que confías en Dios? Cuando el temor aparece, cuando no hay recursos, cuando tienes planes, cuando tienes sueños, pero no tienes manera de conquistarlo y de lograrlo. Amén. ¿Sabes? David la tenía clara y él dijo: yo por mi cuenta no voy a salir. Yo por el ayuno que haga, tal vez no tenga una respuesta. Tal vez por la oración, por la intercesión que hagan en el equipo de intercesores en la iglesia, tal vez las cosas no se den. Pero que oren, amén. Pero mi confianza solamente está puesta en ti, amén. ¿Sabe? Y los días en donde más temor haya sobrevenido sobre tu vida, en donde más las cosas se pongan difíciles, es el tiempo propicio para seguir confiando. Amén. Aunque no le quiera salir, diga amén. Amén. Es el día en donde más tienes que demostrarle al Señor. Ahora, no te hablo de una persona que tuvo temor constantemente en su vida. Te hablo de una persona, de uno de los hombres que fue mayormente desafiado en la palabra. ¿Ok? Su niñez no fue fácil, su infancia no fue fácil, su juventud no fue fácil, amén. Después que Dios lo mandó a ungir con el profeta Samuel, ¿sabe? Vinieron muchos más problemas, amén. Él pudo haber dicho: el Señor me hubiese dejado aquí limpiando ovejas. Lo querían matar, lo querían asesinar. El propósito de Dios siempre trae situaciones difíciles, hermano. Véngase eso, por cuanto cargas algo divino. Siempre las tinieblas van a tratar de revertir lo que ya Dios declaró sobre tu vida. Y siempre se van a levantar obstáculos, siempre el enemigo va a colocar tropiezos, siempre van a existir personas que no van a querer que tú progreses, que tú avances. Amén. Entonces, la Biblia me enseña que son bienaventurados los que buscan refugio en el Señor, amén. Los que confían en el Señor en medio de las circunstancias que están enfrentando. Me gusta esto. El miedo no viene de lo que ya pasó, sino por lo que aún no ha sucedido. Amén. Escúchame bien, el miedo no viene por lo que ya pasó. El miedo viene por lo que aún no ha pasado en tu vida. Tú no tienes temor, ¿cierto? Por lo que Dios ya no hizo. Porque si tú te recuerdas tal vez de una puerta que Dios no te entregó, si tú te acuerdas de una relación que Dios cortó de tu vida, tú hoy no estás cargado por eso. Tú estás agradecido porque tal vez hay una persona mejor en tu vida, porque tal vez hay un trabajo mejor, ¿cierto? Y a ti eso no te genera temor. Lo que genera temor es lo que aún Dios no ha hecho, lo que aún no has conquistado y lo que aún no has logrado. Eso es lo que genera temor. David no estaba hablando de lo que Dios ya había hecho, porque Dios había demostrado que puede mover un profeta, ¿cierto? De Ramá a Belén en burro, porque en aquel tiempo no había
a Dios no había nada. Y si Dios hizo eso, es porque Dios me iba a respaldar, ¿cierto? O sea, a David no le preocupaba lo que Dios ya había hecho. A David le preocupaba lo que venía para encima. Amén. Lo querían asesinar, hermano, porque cargaba un propósito sobre su vida. Y el rey llenó su corazón de envidia y de celo. Amén. Entonces, el tiempo de confianza es cuando vengan los tiempos más difíciles. Amén. El miedo no viene por lo que ya pasó. Tú no tienes temor por lo que ya te sucedió. Los temores vienen por las cosas que aún no han llegado a nuestra vida. En otras palabras, el miedo nos puede ganar ventaja de una manera fácil. Ni siquiera ganar, tú se la puedes regalar si permites que el temor se aloje en tu corazón. Amén. ¿Sabes? Cuando Jesús se enfrentó a las tinieblas, me llamó la atención, no que el diablo conociera la palabra, ¿cierto? No que el enemigo supiera de dónde venía Jesús y que Jesús tenía una necesidad, ¿cierto?, que cubrir, porque había ayunado 40 días, ¿sabes? Y la primera tentación tuvo que ver con la necesidad de comer después de un ayuno. Y le dijo, si tú eres realmente el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan, ¿cierto? En un pan de esos francés, en un pan integral con ciruela, ¿sabes? En un pan jamonado, en un pan. Tú sabes que el diablo te la pinta según tu necesidad, ¿cierto? Ahí es donde quiero ir. El diablo ataca tu debilidad. El enemigo sabe cuando tú estás fuerte y cuando tú estás débil. Amén. Y él pensó que Jesús experimentaba una debilidad de alimento en ese momento. Y le digo, si tú eres, esa palabra sí atacó la identidad de Jesús. Amén. ¿Sabes? Siempre el enemigo, cuando estás en una posición donde tú no eres tan fuerte, en donde tú estás dudando, en donde las cosas no te están saliendo, siempre te va a colocar ese tipo de pensamiento y te va a decir, oye, si tú eres cristiano, si tú sirves a Dios, si tú vas al poder de su presencia, ¿por qué las cosas no te están saliendo como tú le estás pidiendo a Dios? Amén. Porque Él sabe si tú oras o no oras. Él sabe que Jesús venía de un ayuno. Él sabe que Jesús estaba buscando la presencia del Señor, pero sabe que Jesús no había comido. Amén. Y el enemigo sabe cuando hay una necesidad en nosotros. Él puede detectar nuestras debilidades y siempre te va a decir, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué tu matrimonio se está acabando? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué tu Dios no te respalda? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas desde arriba y confías en que un ángel venga y te recoja en medio del vacío? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres hijo del poder de su presencia, ¿por qué las puertas se te han cerrado? ¿Por qué Dios permite que la gente te traicione? ¿Por qué Dios permite que caigas en una situación económica difícil? ¿Por qué Dios permite, si eres hijo de Dios y le sirves a Dios, por qué permite Dios que todavía haya una enfermedad amenazando tu propósito y tu salud? ¿Cierto? O sea, ¿te ha pasado o no te ha pasado? Donde el enemigo te habla y te hace creer que realmente tú no eres nadie para el Señor. Amén. Pero ¿cómo le respondió Jesús? Escrito está, ¿cierto? Escrito está. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, verso 17? Que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Y aunque el enemigo conozca parte de lo que usted y yo sentimos, y conozca parte de lo que tal vez Dios va a hacer en nuestra vida, porque no conoce todo, Él no tiene la capacidad de ser omnisciente, pero por cuanto conoce que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Él sabe que Dios nos ha escogido y nos ha dado propósitos eternos en nuestra vida, y Él va a atacar sin saber para dónde vamos y a dónde Dios nos va a colocar, atacar nuestra vida. Amén.
Y cuando eso pase, usted le tiene que decir, amén, escrito está. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Cuando Él venga a amenazar tu salud y la manera como Dios está armando tus propósitos y tus planes, tú le tienes que decir, amén, escrito está que Él murió en la cruz del Calvario y llevó crucificada, llevó a la cruz todas mis enfermedades, amén. ¿Sabe? Cuando Él venga en contra de su vida y le recuerde su fracaso, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás fracasado? Usted le va a recordar, escrito está. Amén. Yo sirvo a un Dios que restaura. Yo sirvo a un Dios que restituye. Jehová dio y Jehová quitó. Amén. ¿Sabe? Lo que hoy no tengo, Dios lo puede restituir. Lo que hoy me hace falta, Dios me lo puede devolver. Amén. ¿Sabe? La puerta que no se ha abierto, Dios la puede abrir. Amén. ¿Sabe? Pero cada amenaza y cada palabra que el enemigo lance para desafiar el momento difícil que está viviendo, tiene una respuesta de parte del Señor para las tinieblas. Amén. Así que hoy usted va a intercambiar ese diálogo. Cuando el enemigo le recuerde el proceso, el escenario, las cosas que está pasando, las cosas que está padeciendo, usted le va a recordar quién realmente es usted en Cristo Jesús. Amén. Y lo que está escrito en su palabra certificará, escúchame bien, lo que hoy no ves, pero que mañana Dios te va a otorgar. Amén. Lo que hoy no percibes, pero que ya Dios tiene reservado para tu vida. Me dice amén. Lo que no se te ha abierto, pero el Dios que abre y cierra puertas en cualquier momento, lo puede hacer para tu vida. Me dice amén, si lo puedes recibir. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a declarar que ni usted ni yo tendremos temor de malas noticias. Amén. El salmista en el capítulo 112, verso 7 dice, siempre me ha gustado este versículo. ¿Saben por qué? Me habla de la realidad, de lo que somos. Nos habla no de las victorias, nos habla de las cosas que debemos fortalecer en nuestra vida para ser personas determinadas. Dice el salmista, no temerá mi corazón de recibir malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Y su corazón está seguro y no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios. Amén. Hasta que vea vencido a tus adversarios. Amén. ¿Sabe? El salmista no alude o no excluye que usted y yo vamos a ser en algún momento como los portadores de una noticia difícil. Claro que sí, no temeré de recibir malas noticias, ¿ok? No está diciendo que no van a llegar, pueden llegar, pero que tu corazón se blinde en este momento para cuando esas cosas aparezcan o cuando tus oídos tengan la oportunidad de escuchar, o sea, malos vientos, malas noticias, amén, rumores de cosas que te pueden suceder o que pueden ser consecuencias de eventos que llegaron a tu vida. Dice el salmista, tu corazón deberá estar firme y confiado en el Señor, amén, y no temerás hasta que veas vencido a tus adversarios. Amén. Escúchame bien, muchas veces vamos a estar rodeados en algún momento de malas noticias, ¿ok? Pero esta palabra es para que te acuerdes en ese momento. No es para que tú te desenfoques ni cambies de rumbo. No es para que el temor, la duda comiencen a habitar en tu corazón permanentemente. Es para que sepas, amén, que Dios tiene el control de tu vida. El hecho de que eso pase no significa que Dios perdió el control. Porque cuando Él dormía en una barca se levantó una tempestad y Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Así existiese una tempestad y así el agua estuviese entrando a la barca.
Dios nunca pierde el control de nada de lo que está pasando en nuestra vida, aunque parezca, amén, aunque haya tempestad, aunque se levanten fuertes olas, amén, aunque el rey se levante y te quiera asesinar, aunque el enemigo se levante y las propias tinieblas quieran arruinar tus sueños, tus anhelos. ¿Sabes? La Biblia dice que Dios vencerá. La Biblia dice que tú vencerás, amén. La Biblia dice que usted va a triunfar. No te escucho, iglesia. La Biblia dice que las puertas se le van a abrir. A eso se refiere el salmista, amén. La Biblia dice, él estaba diciendo por encima del rey Saúl, yo voy a reinar porque Dios lo dijo, amén, que él vencería a mis adversarios, amén. Por encima de Goliat, este pueblo va a triunfar, amén. Puede ser amenazante, puede ser muy grande, puede tener toda la experiencia en batalla, pero Dios ha dicho que nos lo vamos a comer como pan, amén. ¿Sabes? Tienes que confiar en la palabra de Dios, amén. Tienes que creer que Dios lo va a hacer, tienes que creer que Dios abrirá la puerta, tienes que creer que Dios te librará de la situación que está, tienes que creer que Dios te puede levantar, que puede sanar, que puede restaurar tu salud, tienes que creer que Dios puede restituir tu economía, tienes que creerlo, iglesia, amén. Así que levante sus manos y vamos a orar en esta noche y declare: escrito está, Señor, escrito está, Dios, amén. Es la única manera de que puedas vencer el temor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Dios, y es espada de dos filos, y es más cortante, Señor. Dios, y ya ha penetrado en nuestro corazón, ha llegado a nuestros pensamientos, ha tocado nuestras emociones, Padre. Dios, pero ha levantado nuestra fe en esta noche, Padre. Dios, y creemos, Señor, Dios, que las cosas van a cambiar, que no se van a quedar igual. Señor, y aunque hayan llegado malas noticias y aunque hayan aparecido situaciones más difíciles y más complicadas en nuestra vida, en esta noche, Señor, en donde el temor ha llegado a nuestro corazón, donde el temor ha tocado mi vida, ha zarandeado mi fe, es el día en que yo decido confiar más en ti. Vamos, decláralo, dígalo sobre las circunstancias que está viviendo, sobre la enfermedad, sobre su economía, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre cualquier cosa que en este momento está enfrentando. Decido confiar en ti, Padre. Es cuando más me voy a parar en la brecha, es cuando más voy a orar, es cuando más te voy a buscar, Señor. Tu palabra me dice que tú te encargarás de toda adversidad, Señor. Y en esta noche es la palabra que voy a declarar sobre mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, bendiga a la persona que está a su lado. Dígale: te espero el viernes, servicio de jóvenes.